Bueno, entonces Amanda Céspedes, que es una neuropsiquiatra infanto-juvenil, dice que el intelecto se nutre especialmente de afecto. Es decir, el amor es la fuerza que equilibra el universo entero. Y desde la pedagogía Montessori, nosotros hablamos de la necesidad de que el padre de familia no solamente conozca a su hijo o no solamente que ame a su hijo, sino que ese amor esté integrado por el conocimiento de su hijo. ¿Cuáles son sus necesidades físicas? ¿Cuáles son sus necesidades psicológicas? ¿Cuáles son sus necesidades afectivas? Y cómo nosotros, como adultos, podemos, al conocer al niño, al conocer lo que necesita, podemos darle lo que ese pequeño necesita para desarrollar todo su potencial. Entonces vamos a empezar por... Espera un segundito. Por empezar a describir cómo propone el método un ambiente preparado a nivel físico. Desde la pedagogía Montessori, se propone que el ambiente donde el niño desarrolle sus actividades principales sea un ambiente simple, ordenado, bello, que promueva el movimiento, donde el pequeño pueda tener todo a mano, pero al mismo tiempo pueda tener actividades interesantes que vayan permitiendo que su desarrollo sea cada vez más integral. Y en el diseño de la habitación, desde que el niño nace, se propone que sea una cama baja, que no haya nada de barrotes o de obstáculos para que el niño pueda subirse y bajarse libremente de su cama. Todo lo que propone el método tiene que ver con permitir que el niño vaya desarrollando su movimiento de manera libre. Ese movimiento le va permitiendo al niño a desarrollar su propósito, que su propósito es permitir que todas sus fuerzas internas, sus fuerzas psíquicas y sus fuerzas físicas se vayan integrando, que vaya construyendo su autonomía, que vaya desarrollando su voluntad. Entonces, vemos también que la decoración, según lo propone el método, tiene que ser una decoración sencilla, donde hayan cuadros y objetos lo más reales posibles. Con respecto a los juguetes o a la disposición de los materiales de trabajo o los juguetes, se propone que haya una repisa. En esa pequeña repisa hay algunos materiales, como vamos a ver un poco más adelante, específicamente sobre estos materiales, que sean pocos, que sean ordenados, para que sea sencillo para el niño ordenar sus juguetes, ¿sí? Una mesita, a partir de que el niño cumple 5 meses y se puede sentar, esta mesa se llama la mesa del destete, donde el niño comienza a tener su primera interacción con los alimentos, pero al mismo tiempo esta mesita se puede convertir en una mesa de trabajo. En esa mesita de trabajo el niño puede desarrollar diferentes actividades, no solamente comer, y esto también le va permitiendo desarrollar su independencia. Esta mesa del destete, la sillita tiene unas características especiales, donde el niño puede sentarse y descansar sus bracitos y puede sentir estabilidad al tener sus pies en el piso. Aquí vamos a ver otras ideas de diseño de ambiente preparado en casa, su cama, esta sillita que no solamente sirve para la mesa del destete, sino que sirve para que los niños tengan sus primeras experiencias de ponerse y quitarse sus zapatos, ponerse y quitarse las medias. Y como vemos al lado izquierdo, tenemos algunos elementos, unas 6 opciones de trabajo. Si ya vemos que el niño ha perdido el interés por alguno de los materiales,
lo que podemos hacer es guardar un material y poner otro nuevo, ¿sí? Regularmente en las familias lo que hacen es tener un canasto lleno de miles de juguetes que tiran al piso los niños y ustedes después se contrarían internamente porque el niño no recoge, porque ustedes tienen que recoger, pues seguramente si para nosotros es complejo recoger esos juguetes, para un niño pequeño mucho más. Por eso nosotros proponemos desde la pedagogía Montessori que los elementos sean lo menos posibles y que esos elementos sean controlables por los niños, ¿sí? Un niño desde un añito y medio, desde el año, ya puede aprender a poner y a llevar los elementos a su tapete o a su área de trabajo y poco a poco el pequeñito se va dando cuenta que trabaja con un material, lo pone en el lugar de la repisa y cuando se aburre, pues nuevamente toma otro material o tiene otra opción de actividad. Aquí vemos, por ejemplo, algunos elementos que le ayudan al niño a ser independiente, como una banquita para que pueda encender y apagar la luz cuando él lo necesite. Otra característica importante en la pedagogía es el orden, ¿sí? El orden externo le permite al niño organizar su orden interno. El orden también le permite al niño sentirse seguro y orientado. Muchas veces los niños tienen dificultades de adaptación cuando hay un ambiente muy desordenado y muy cambiante. Desde la pedagogía se propone que la habitación sea lo más estable posible, sobre todo los primeros 6 años, que el niño establezca puntos de referencia para dormir, para comer, para trabajar. Esos puntos de referencia le permiten al niño sentir que domina el ambiente que lo rodea, ¿sí? Si nosotros hacemos como un paralelo de lo que pasa en nosotros cuando vamos a una ciudad que no conocemos y nos dicen tiene que ir a tal lugar o en un lugar donde nos sentimos desorientados, pues en un pequeño pasa lo mismo, pero a la millonésima potencia. El pequeñito necesita puntos de referencia de personas, de rutinas, de elementos que le permitan sentirse orientado en el lugar en el que está. Eh, Otro aspecto también importante en la pedagogía para preparar un ambiente en casa es que los pequeños, desde lo más pequeños que se pueda, tengan los elementos que necesitan para vestirse y desvestirse y que tengan algunas opciones que el adulto coloque según la ocasión o según lo que el niño necesite o según la temporada, si es invierno, si es verano, y que el pequeño pueda ir desde muy pequeño escogiendo lo que se quiere poner y cómo se lo quiere poner. En todo este proceso hay muchos ensayos y muchos errores, donde los niños se pueden poner las medias al revés, la camiseta al revés, los pantalones al revés, o escoger siempre la misma pinta que a los papás no les gusta, pero es importante que los pequeños tengan esta libertad porque esto les va a ayudar en su proceso de hacerse independientes, ¿sí? Eh, Desde la pedagogía, María Montessori también lo dice en alguno de sus libros, es importante que los pequeños tengan siempre como un canastico de la ropa sucia. En ese canasto, los niños, al quitarse la ropa, ponen la ropa sucia en, en el lugar donde va, en ese canasto. De alguna manera esto les va ayudando a ordenarse, no solamente interna, sino externamente. Todo lo que pasa antes de los 6 años en el niño hace parte de lo que va a ser su construcción moral, de lo que va a ser su construcción social, de lo que va a ser su construcción espiritual. Entonces podemos decir que si él tiene una cosa para cada lugar, ¿cierto? Y un lugar para cada cosa, de esa misma manera su mente se va organizando, ¿sí? El ambiente le informara que las cosas que están sucias no se mezclan con las cosas que están limpias, sino que necesitan un proceso especial, un lugar especial, ¿sí? Que es este canasto.
donde después podemos hacer ese ejercicio de llevarlo a la zona de lavandería y allá se lava, queda limpio y nuevamente se integra al lugar donde están las cosas limpias. Entonces, una acción tan sencilla como esta es como la base para que cuando el niño sienta en su interior algo que no está armonizado o no está bien, también sepa que tiene un proceso, que tiene que hacer un proceso para que eso se vuelva a integrar a él, ¿sí? Es algo muy curioso, podemos decirlo así, pero todo lo que pasa a nivel físico antes de los 6 años es como información que el niño recibe de cómo es el mundo, cómo son las relaciones, cómo voy conquistando el ambiente que está a mi alrededor. Por eso es importante que este entorno también sea un entorno rico culturalmente. Y ese entorno rico culturalmente, pues principalmente se da a través de la lectura. Prácticamente desde que el niño nace ya podemos empezar a leerles. Eh, la recomendación desde la pedagogía Montessori es que antes de los 6 años las lecturas sean basadas en hechos de la realidad, en cosas que pasan en la vida cotidiana, mostrar imágenes completas, imágenes que podamos describir con los pequeños, y eso le va ayudando al niño a enriquecer su vocabulario y a recibir la cultura, ¿sí? Porque el pequeño, dice María Montessori, desde que nace, tiene una receptividad y una atracción profunda por mirar la boca de los adultos, ver cómo se comunican entre ellos y todo ese proceso de lo que pasa antes de los 6 años se da a través de la mente absorbente. ¿Qué es la mente absorbente? Es una manera como opera la mente del niño y es que absorbe todo lo que hay a su alrededor, todo, absolutamente todo lo que hay a su alrededor y comienza a hacerlo parte de sí mismo. Por eso es muy importante que el ambiente donde se desarrollen los niños sea lo más cuidado posible para su proceso de desarrollo, ¿sí? Hay algunas actividades que también podemos hacer en casa y que desde la pedagogía Montessori se llaman actividades de vida práctica. Las actividades de vida práctica tienen que ver mucho con este verbo que se llama facultar. ¿Y qué quiere decir facultar? Es confiar en que el niño puede ser independiente y desarrollar habilidades que permitan que pueda desarrollar las actividades de la vida cotidiana de manera independiente. Entonces, como les decía, por ejemplo, en cuanto al cuidado personal, darle las herramientas a los niños para que se puedan bañar solitos, para que se puedan mirar al espejo y limpiarse su nariz, limpiarse su cara, darles las herramientas para que puedan limpiar y organizar su cuarto y las áreas comunes. Eh, Hay personas que dicen, bueno, pero un niño de 3 años, ¿cómo va a organizar su habitación? Es posible desde el año que el niño comience a colaborar en todo lo que es la organización del cuarto, que es muy difícil, por ejemplo, que tienda la cama, pero con el solo hecho de que el niño ale la manta y la coloca sobre la cama, así el adulto después tenga que perfeccionar, esto hace que el niño vaya sintiéndose dueño del ambiente que lo rodea. Lo mismo en el cuidado de su habitación. Si el niño tiene pocos juguetes, es más posible que los pueda ordenar y que los pueda organizar en el lugar donde van. Que si hay un montón de juguetes o un montón de opciones en la habitación. También es importante que el pequeño, desde lo más pequeño posible, tenga responsabilidades en las áreas comunes, ¿sí? Desde la pedagogía Montessori hacemos ese proceso como de combinar actividades que tengan que ver con el cuidado personal, pero al mismo tiempo actividades que tengan que ver con el cuidado del bien común. Y en ese cuidado del bien común
está, por ejemplo, el niño desde muy pequeño puede remojar las plantas, darle de comer a la mascota, ayudar a lavar los platos, para que él vaya comprendiendo indirectamente que no solo tiene que hacerse cargo de las cosas que lo benefician a él, sino que tiene que hacerse cargo de las cosas que ayudan a promover el bien común en el entorno que lo rodea. Entonces, actividades como poner la mesa, actividades como ayudar a cocinar, actividades como ayudar a podar las plantas, le permiten al niño ir entendiendo de manera indirecta que también es responsable del entorno que lo rodea. Entonces tenemos actividades de vida práctica del cuidado de la persona, del cuidado del ambiente interno y también tenemos actividades que le ayudan al niño a cuidar el ambiente externo y el contacto con la tierra. Dice María Montessori que nadie puede ser libre si no es independiente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que el niño sea más independiente, va a poder ser más libre y más dueño de sí mismo. Esta área de vida práctica es fundamental para que este pequeño pueda ser lo más dueño de sí mismo y al ser dueño de sí mismo se siente muy feliz y tiene una autoestima muy alta. Otro elemento que nosotros podemos preparar en casa es un pequeño tocador, ¿sí? Un pequeño tocador que tenga algunos elementos para el cuidado de sí mismo, como un espejo, un cepillo, unos pañitos para limpiarse la nariz, donde el niño pueda, en el momento en que tenga moquitos, en que esté sucio, tú le puedas hacer referencia a ese lugar y decirle, oye, mírate al espejo, te voy a mostrar cómo nos limpiamos la nariz, te voy a mostrar cómo nos limpiamos la cara con un pañito, te voy a mostrar cómo nos peinamos o cómo de alguna manera controlamos nuestra apariencia exterior. Ayudarles a los niños en eso es ayudarles a que tengan una autoestima y un amor por sí mismos. Es una preparación directa a la vida sexual, a la vida de relación con el otro, a la vida de relación consigo mismo, al observarse y al reconocerse bien. Otros elementos que podemos tener en casa es, por ejemplo, en esta silla del destete, podemos darle las herramientas para que el niño haga su propio alimento, ¿sí? Que tenga mínimo un individual, ponga la servilleta, ponga el cubierto que necesita y se sirva su media mañana. Por ejemplo, una actividad como eh, pelar un banano y partirlo en trozos es algo que es muy sencillo, a los niños les gusta mucho y les gusta mucho sentir que ellos lo pueden hacer y lo pueden lograr. Para eso podemos también tener un mantelito donde estén marcados el plato, la cuchara, el tenedor, la servilleta y el vaso, sobre todo para los más pequeñitos, los niños que entre 1 año y 2 años y medio necesitan estas pautas para que ellos coloquen el plato en el lugar que es, ¿sí? Entonces, esto también les ayuda mucho a los pequeñitos en la parte de la independencia. Bueno, recuerden que pueden ir anotando sus preguntas y al final vamos a tener un espacio para que podamos resolver estas preguntas. Hay actividades que podemos tener en casa, en la cocina o en una mesa bajita y que las podemos dejar disponibles para que el niño cuando quiera pueda hacerse, por ejemplo, un jugo de naranja, tener una mesita donde tengamos un pan tajado, una mermelada o algo para untar y que el niño pueda prepararse algún alimento, una jarrita con agua, con un vasito pequeño donde el niño cuando tenga sed pueda ir a tomar el agua, alimentarse sin necesidad de esperar a que la mamá sea la que lo alimente. Eh, María Montessori y Silvana Montanaro, que es como la que desarrolló todo el proceso de la educación Montessori de los 0 a los 3 años, decían que los pequeñitos desde que nacen tienen que tener experiencias de dependencia e independencia, ¿sí?
Y esa dependencia e independencia van como en un baile, como en una armonía. Es decir, bueno, hay momentos en que dependo de mamá, pero hay otros momentos en que desarrollo destrezas para ser independiente. Entonces hay momentos en que mamá me cuida, me protege, me carga, me amamanta, pero hay otros momentos donde yo me puedo alejar un poco de mamá, reconocer el espacio, bastarme a mí mismo, y estas experiencias de independencia le van dando al niño gran satisfacción, ¿sí? Cuando el pequeñito comienza a moverse y comienza a moverse en libertad, se va dando cuenta que puede ser dueño de sí mismo y que puede conquistar el espacio que lo rodea. Entonces, eso le va ayudando mucho en su autoestima, ¿sí? En la fuerza como de sentirse que puede, que lo puede lograr. Y este verbo facultar, del que les estaba hablando, a veces a las mamás o a los adultos que acompañan al niño, les cuesta mucho entender que el niño lo puede hacer por sí mismo y terminan haciendo las cosas por el niño, ¿sí? Entonces, cuando se hacen las cosas por el niño, el mensaje indirecto al niño es, tú no puedes, yo sí puedo. Y dice María Montessori que cuando a un pequeño se le suplanta mucho la personalidad o se interviene mucho, comienza a sentir como una enfermedad en su espíritu que es como la pereza, ¿cierto? Es como yo cedo, permito que el adulto sea el que resuelva todo y me rindo a que él me sirva en lo que yo quiera. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese intervencionismo que a veces tenemos nosotros como adultos, porque podemos desanimar al niño en que él lo puede hacer por sí mismo y en que él lo puede lograr. ¿Cómo sabemos nosotros si una actividad que le proponemos al niño es buena para él o no? Entonces, esas actividades tienen que involucrar la mano, ¿sí? Donde la mano y el cerebro estén íntimamente conectadas. Y también otro aspecto a tener en cuenta cuando una actividad realmente le ayuda al niño es que haya movimiento, ¿sí? El movimiento y la inteligencia son como dos caras de una misma moneda. Entre más oportunidades haya de movimiento, el niño tiene más oportunidades de desarrollar su inteligencia. Prácticamente el cerebro existe y está muy conectado con el movimiento, con que el hombre conozca su entorno, se adapte a él, lo transforme y se haga con todo ese proceso de actividades con propósito inteligente. Cosas muy sencillas que podemos preparar en casa para que el niño, por ejemplo, pele una fruta, corte un banano, organizar una bandeja. Siempre es importante que sepamos que no es simplemente preparar el material y dejarlo para que el niño lo utilice, sino que yo con anterioridad tengo que mostrarle al pequeño cómo funciona ese material, cómo se debe utilizar, cómo se debe guardar y cómo se debe limpiar, ¿sí? Estos pequeñitos van teniendo esas opciones. Eh, María Montessori también propone que tengamos como una introducción a lo bello, a lo estético, ¿cierto? Y lo estético no tiene que ser lo costoso o lo fino, sino a la armonía que ofrece ver algo ordenado, algo bien puesto, hacer unas flores, decorar un lugar, que el lugar no solamente esté bien para mí, sino para las personas que me rodean. Entonces, sí, le ayudamos a los pequeños a que ayuden a poner la mesa, a preparar unas flores para poner en casa. Eso les va ayudando también a los pequeños en su proceso de independencia. Bueno, ahora recomendamos también que los alimentos o cuidar mucho en ese ambiente preparado físico lo que consumen los niños, ¿sí? Que los alimentos, entre más coloridos los pongamos sobre la mesa y más naturales, son alimentos que le van a ayudar a su pequeño en su proceso de desarrollo.
que utilicemos alimentos lo más naturales posibles y lo más conscientes posibles para que este pequeño pueda también nutrir su cuerpo y desde muy pequeño pueda tener una variedad de alimentos que pueda probar, que pueda sentir, que pueda el pequeño tener una también muy buena alimentación y que la vida de ese pequeño también esté muy conectada con el respeto por la naturaleza, que no usar pitillos, no usar nada que contamine, utilizar recipientes o elementos que yo pueda perdurar en el tiempo, que no sean desechables, que no sean de un solo uso. Y eso el pequeño también lo va percibiendo en la medida en que los papás le vayan ayudando a entender por qué utilizamos un elemento u otro, teniendo en cuenta el cuidado de mí mismo y el cuidado del ambiente que me rodea. Entonces, para recapitular, bueno, aquí nos falta la parte del cuidado del ambiente externo que tiene que ver con todo lo del cuidado de la naturaleza. Los niños necesitan contacto con la tierra, necesitan esa experiencia de que puedan regar una planta, que puedan ver los procesos de las plantas. Incluso pueden hacer un experimento en casa de que haya una planta al cuidado del niño, ¿sí? Y recordarle de vez en cuando que hay que regarla, mostrarle cuándo hay que regarla y cuándo no. Y si la plantita se muere, pues decirle al niño, mira, la planta se murió porque era importante que tú la remojaras, porque el agua es importante, porque el sol es importante. Y el niño en la práctica va a ir teniendo ese contacto con la naturaleza y va a ir teniendo esa conciencia de que esos seres vivos también necesitan un cuidado por parte del adulto. Bueno, que los juguetes que los niños tengan en casa sean juguetes donde la mano sea protagonista. Entonces, entre más el juguete haga por el niño, no es conveniente para su desarrollo, ¿sí? Todo lo que es eh, de control remoto, todo lo que es electrónico, donde el juguete, el niño estripa un botón y el juguete hace de todo por él, pues desde nuestro punto de vista no es tan bueno para su desarrollo, ¿sí? Pero entre más el niño haga por el juguete, donde más el niño pueda crear, manipular, construir, utilizar la mano, desarrollar su inteligencia, es mejor para su desarrollo. Entonces, ese es el criterio que como padres de familia pueden tener a la hora de comprarle los juguetes a los niños, ¿sí? Es bueno, ¿este juguete permite que mi niño esté siempre en movimiento? Es la pregunta que tú te puedes hacer. ¿Este juguete permite que mi niño desarrolle su creatividad? Y ahí entramos en un dilema fuerte que es el dilema de los juegos a través de la pantalla. Entonces, ¿qué pasa con las pantallas? ¿Cómo está el niño cuando está frente a una pantalla? Está inmóvil, está como hipnotizado y toda esa fuerza interior que tiene el niño para desarrollarse, o sea, hay una fuerza que María Montessori la llama orme, ¿sí? Que es como una fuerza muy potente que tiene para desarrollarse, se inhibe en esos procesos de estar frente a las pantallas y comienza como a desviarse toda esa energía y toda esa fuerza y no le ayuda al niño a su desarrollo, sino que al contrario, le ayuda a obstaculizar su desarrollo. Bueno, entonces hacemos como una pequeña recapitulación del ambiente preparado físico, ¿sí? Entonces es un ambiente sencillo, ordenado, con pocos elementos, donde no hay sobreestimulación, donde el niño tiene independencia para controlar todo lo que hay a su alrededor, subirse, bajarse, utilizar las cosas que quiera, en el momento que las quiera. En esta mesita podemos también poner colores, podemos poner algunas hojas para que el niño cuando quiera colorear lo pueda hacer, para que el niño cuando quiera armar un rompecabezas lo pueda hacer, tener animales reales, ¿sí? Objetos reales para que el pequeño tenga la construcción de su mente en lo real. Dice María Montessori que no hay nada más interesante que la realidad misma
Y ya todo lo que sea fantasía lo dejamos posteriormente para cuando el niño cumpla los 6 años, cuando ya tiene una herramienta en su interior que se llama la abstracción y la imaginación, que le permite imaginar cosas que no existen. El problema de la fantasía antes de los 6 años es que el niño comienza a construir su mente con cosas que no existen, con cosas que son falsas, con cosas que no son reales. Entonces no le permite al niño construirse sobre una base sólida. Yo conozco pequeñitos que nunca han estado expuestos a pantallas y sí tienen una conexión con la realidad diferente que niños que están sobreexpuestos a pantallas. Ahora vamos a hablar, les invito a que respiren un poco, que se estiren si están un poco cansados, porque vamos a empezar como a hablar de la segunda parte de este encuentro, que es cómo se diseña un ambiente preparado psíquico, un ambiente emocionalmente estable para el pequeño, ¿sí? Ya hablamos de la parte física, de las actividades que podemos hacer en casa, ahora vamos a hablar de qué pasa con la relación que nosotros como adultos, porque a veces el niño no cuenta con el papá o con la mamá. María Montessori tuvo la oportunidad de recibir unos niños huérfanos que quedaron después de un terremoto en Italia. Y bueno, si no está papá y mamá, ¿qué pasa, cierto? Necesitamos un adulto preparado, que idealmente es que sea papá y mamá, pero cuando no está, pues las personas que cuidan al niño también pueden establecer una relación sana con él que le ayuda a ese pequeño a desarrollar todo su potencial. Es Amanda Céspedes, en este libro que yo se lo recomiendo muchísimo a los papás que tienen niños pequeños, que se llama Educar las emociones, educar para la vida, dice que todos los niños, sin importar la minusvalía que tengan, traen una espléndida dotación biológica diseñada para conquistar la dicha y la felicidad, ¿sí? O sea, nosotros biológicamente estamos dotados de todas las herramientas para ser plenamente felices, para desarrollarnos, para ser absolutamente unos seres totalmente realizados y completamente felices. Entonces, no hay como una razón para decir que nosotros como seres humanos no tenemos lo que necesitamos para realizarnos en esta vida. Lo dice esta psiquiatra infantojuvenil. Y cuando nacemos, podemos decir que nosotros nacemos en armonía, ¿sí? ¿Qué quiere decir en armonía? En armonía, todas nuestras dimensiones están armonizadas, ¿sí? Lo que hago, lo que siento, lo que percibo, lo que pienso, lo que digo, pero en la medida en que vamos creciendo, nos vamos desarmonizando y vamos como teniendo unas heridas que hacen que lo que haga no concuerde con lo que diga o lo que piense no concuerda con lo que siente. Y esto a veces está muy ligado un poco a lo que pasa en nuestra infancia. Entonces, aquí cuando empezamos a hablar del ambiente psíquico, tenemos que empezar a mirarnos nosotros como adultos, ¿sí? Papá y mamá, tenemos que empezar a mirarnos y empezar a mirar nuestras relaciones, nuestra historia, nuestros propios condicionamientos, porque esos condicionamientos que tenemos nosotros como adultos de alguna manera modifican o influyen en la manera como nos relacionamos con los niños. Y nosotros tenemos como dos componentes. Un componente genético, que es que Juan Pablo es la combinación de papá y mamá, pero ellos al mismo tiempo son la combinación de los abuelos y al mismo tiempo ellos son la combinación de los bisabuelos. Y hay una cantidad de historia que viene en nuestros genes, en nuestro cuerpo, hay una cantidad de memorias que yo tengo que conocer. Yo tengo que conocer cuáles son las cosas bellas que he heredado de mi papá y de mi mamá
pero también tengo que conocer cuáles son las cosas que de pronto he heredado de mi papá o estas tendencias que no son tan buenas y que tengo que conocer para integrar y transformar. Porque cuando yo voy integrando y transformando, esta historia y esta genética se va modificando, ¿sí? Aquí todo lo que tiene que ver con el estudio de la epigenética, que es que el entorno modifica también lo genético, y es como darme cuenta de mi historia, ser consciente de ella, para que esta historia que yo estoy construyendo la pueda construir de otra manera. Porque si yo tengo muchos miedos y muchos dolores internos, no es que eso esté mal, sino que de alguna manera mi visión del niño, mi visión del entorno está un poco afectada por esas heridas. Entonces, muchos miedos que tengo en mi interior los voy transmitiendo a los niños y eso va influyendo en el desarrollo integral de los pequeños. Entonces, hay que mirarnos a nosotros mismos, hay que hacer un proceso de autoobservación para decir, bueno, ¿cuáles cosas de mi vida todavía no he integrado? No he integrado la figura materna, la figura paterna, ¿sí? Todo ese sistema familiar que hay que conocer, honrar, respetar, amar e integrar para que podamos desarrollar un ambiente en el que el niño se sienta aceptado y amado. Porque en muchas ocasiones cuando yo no me acepto como adulto, pues tengo algunas actitudes que no me permiten aceptar al niño o a la persona que está en mi espacio y a mi alrededor. Entonces, ¿qué necesita ese pequeño para tener un ambiente emocionalmente seguro? ¿Sí? Esto lo dice Amanda Céspedes en este libro de Educar las emociones, educar para la vida en la página 102. Y es que primer paso, hacer un proceso de autoconocimiento. Ojalá todos los padres de familia tuvieran la oportunidad de tener un acompañamiento psicológico, de tener un proceso de terapia, de acompañamiento, de sentirse escuchados, hacer un proceso de ir conociendo su historia, de ir haciendo conciencia de su infancia, empezar a integrarla para que ese ambiente en el que el niño se siente acogido sea lo más transparente posible de lo que es la vida y de lo que es el amor. Entonces dice Amanda Céspedes que para que ese ambiente sea emocionalmente seguro, el niño tiene que sentirse incondicionalmente aceptado, ¿cierto? Entonces, cárcel para la mamá que dice, es que te estás portando mal, ya no te quiero. Es que te estás portando bien, ya te quiero, ¿sí? O sea, la manipulación en la incondicionalidad del amor le hace mucho daño a los niños, ¿listo? Para que eso lo tengan muy en cuenta. Yo siempre te amo, en toda circunstancia, en tu peor versión y en tu mejor versión, en tus momentos más complejos y en tus mejores momentos. O sea, yo nunca puedo jugar con el niño, sobre todo antes de los 6 años y nunca, con que te amo o es que tu comportamiento me hace sentir absolutamente mal y estoy triste por ti. Entonces comenzamos a echarle cargas a los niños de que él se tiene que echar al hombro lo que sienta la mamá, lo que sienta el papá, lo que sientan las demás personas. Entonces ahí, en ese aspecto, nuestra recomendación es que cuando un niño esté en un comportamiento que no es adecuado para mí o que no lo siento adecuado, no le eche la carga de lo que yo siento, sino que yo le diga al niño, oye, lo que hiciste no me gusta, no me parece que está bien y te pido que me respetes, por favor. Pero nunca decirle, te amo más, te amo menos, no, siempre te amo, o sea, siempre te amo, porque el niño, cuando un papá le dice, no te amo, él lo cree, o sea, él lo cree firmemente. Entonces comienza a manipular o a modificar su conducta para darle gusto al papá. Ay, es que como yo me porto de esta manera y mi mamá se pone triste, entonces ya no me voy a portar así. Y ahí
se va rompiendo una integridad del ser, que es que el niño comienza a actuar para complacer a las otras personas. Y ustedes saben cuánto daño nos ha hecho ese movimiento de actuar para complacer a los demás. Entonces, el ambiente emocionalmente seguro es un ambiente donde el niño se siente incondicionalmente aceptado. El otro aspecto es que el niño antes de los 6 años no necesitan tanto un amor verbal, sino que necesita un sentirse amado explícitamente, ¿sí? El niño necesita que la mamá y el papá lo toquen, lo carguen, lo masajeen, lo pongan en el corazón y en el pecho, lo sientan, y que cuando tú lo abraces, no solamente sea un mover las manos alrededor del niño, sino que en ese momento de abrazarlo tú le transmitas el amor, ¿sí? O sea, como que te acepto, te amo, y a través de mis gestos también te transmito el amor que siento por ti y la aceptación que siento por ti. Otro elemento para que el niño se sienta en un ambiente emocionalmente seguro es el niño menor de 6 años no entiende las bromas. Entonces eso de ridiculizarlo en público, hacerle broma y hacerle chistes, al pequeñito no le gusta, porque el pequeño lo entiende todo como real, como que es. Y las palabras de mis papás son importantes y las palabras de los adultos son importantes. Ser protegido y amparado en toda circunstancia, ¿sí? Que él sienta que cuenta con el adulto que lo acompaña y que ese pequeño lo, perdón, y que este adulto lo protege y lo ampara. Y este elemento también es súper importante, y es que el pequeñito pueda ser escuchado y confortado en situaciones emocionalmente difíciles, ¿sí? Que en los momentos en que el niño esté en un momento traumático, complejo y difícil, cuente con el adulto que lo abrace, que lo acoja, que lo escuche, porque el abrazo hace que se produzca oxitocina, hace que se produzca una vinculación, que el niño sienta que no está solo, porque miren mis queridos papás y adultos que acompañan a los niños, lo que el niño vive dentro de la casa es una muestra de lo que el mundo le va a dar, ¿sí? ¿Cómo me explico? El niño experimenta en la casa como su primer salida al mundo. Entonces, si hay un ambiente respetuoso, amoroso, protector, cuidadoso, esa es la visión que él va a tener sobre el mundo, sobre la humanidad, sobre el otro, sobre las relaciones. Yo puedo confiar, yo puedo cooperar, puedo encontrar seres humanos buenos que me acompañen, que me protejan. Pero si el niño encuentra un entorno hostil, entonces él comienza a interpretar indirectamente de que el mundo es hostil, no puedo confiar en las personas que me rodean, este mundo no está preparado para mí, yo por qué vine a este mundo. Y puede que ustedes digan, pero un niño menor de 3 años que puede, que puede racionalizar o pensar sobre esas cosas. Bueno, todo, absolutamente todo, queda grabado en su inconsciente y queda como en un patrimonio que después se convierte en una manera de interpretar el mundo, de ver la realidad, de entenderse a sí mismo. Entonces, la responsabilidad de nosotros no es ser perfectos, sino es buscar también nuestro proceso de transformación interior, porque una mamá que se transforma a sí misma no solamente beneficia al niño, sino que beneficia al esposo. Ya no es cansona, ya no es aburridora, ya no es, sí. Y lo mismo, un papá que se conozca a sí mismo y que comience en procesos de transformación interior, pues le hace mucho bien, no solo a sí mismo, sino a la sociedad. Entonces, busquemos la manera de darle al niño un ambiente emocionalmente seguro para que este pequeño, cuando crezca, pueda decir, oye, puedo estar en el momento más complejo de mi vida, sin trabajo, con todas las complejidades del mundo, y
siempre voy a tener a alguien que me ame, que me cuide, que me protege, y si no hay nadie, me tengo a mí mismo, porque soy capaz, porque tengo las herramientas. Entonces, bueno, todo eso son como tareas importantes que los padres deben tener en cuenta a la hora de ser papás. Entonces aquí también Amanda Céspedes dice que los papás tienen algunas tareas, ¿sí? Y una de las tareas es prepararse para ser papás, ¿sí? Cuando uno se prepara para ser universitario son 5 años, para hacer una maestría 2 años, para hacer un doctorado 2 años. Nosotros nos estamos preparando desde que nacemos en una escuela, después un colegio, pasamos 13 años en una escuela, pero bueno, ¿cuánto tiempo se demoran los papás en el entrenamiento para ser padres? ¿Sí? Entonces a veces hacen lo que hicieron con ellos y un poquito menos, o a veces están tan traumatizados por lo que pasó cuando eran pequeños que hacen todo lo contrario y también no le hacen bien al niño porque lo aíslan de la realidad, lo meten en una burbuja de cristal que no existe y cuando el pequeñito se enfrenta a la realidad, que es frustración, que es situaciones complejas, pues no tiene las herramientas porque siempre tuvo un adulto que le resolvió todo, que le hizo todo. Conocer la importancia de los ambientes emocionalmente seguros debe tener una presencia de un razonable equilibrio psicológico. Si, por ejemplo, un papá tiene depresión, si un papá tiene bipolaridad, si un papá tiene alguna dificultad psiquiátrica, su deber como padre es tener el medicamento al día, tener su acompañamiento psicológico al día, porque el niño necesita un referente emocionalmente lo más estable que se pueda. Y esto porque los pequeñitos tienen unas neuronas que se llaman como neuronas en espejo y es como que ellos van interpretando la realidad, van leyendo la parte corporal, la parte física, la parte psíquica del adulto. Entonces por eso tenemos que luchar mucho para que estos pequeños vean seres humanos coherentes, que ser coherente no es lo mismo que ser perfecto en el sentido negativo de la palabra. ¿Sí? Ese papá que no se equivoca, que hace todas las cosas bien, no. Ese papá que está en proceso, pero que cuando se equivoca, se puede sentar y decirle al niño, oye, discúlpame, esta palabra que te dije está mal, esto que te dije está mal, estas cosas que pasaron no están bien. Buscar la cohesión familiar. A veces no hay mamá presente o no hay papá presente o porque murió o porque hubo un divorcio o porque hubo una separación, pero un buen divorcio también le hace mucho bien al niño cuando las circunstancias no son adecuadas. Entonces, cuando una mamá se divorcia de un papá, pues así como se hace acompañamiento psicológico para ayudar a fortalecer el matrimonio, también es importante hacer un buen acompañamiento psicológico para hacer un buen divorcio. Y si el niño tiene las herramientas de la comunicación, o sea, para un niño nunca va a ser bueno eso, ¿sí? Si no se siente bien, pero si tiene herramientas donde se le comunica, donde el papá y la mamá son maduros y no comienzan a luchar con el niño, que usted tiene que amar más a mi mamá, que usted tiene que amar más al papá, o comienzan a hablar mal del papá y de la mamá, cuando son personas maduras, esto hace que los conflictos no sean tan fuertes porque el niño ama profundamente al papá y ama profundamente a la mamá. Que los estilos de la administración de la autoridad y del poder sean lo más racionales posibles y que haya una comunicación afectiva y efectiva. Bueno, ¿cuáles son las habilidades, según Amanda Céspedes, que el niño debe desarrollar? ¿Cierto? Entonces, una y la más importante es adquirir y fortalecer la confianza básica y es aprender a confiar. Entonces, la confianza básica en sí mismo se da en la medida en que haya más oportunidades de movimiento y más desarrollos de independencia, ¿sí? Y la confianza básica en el ambiente se da en la medida en que los adultos que me rodean me ayuden a satisfacer las necesidades esenciales, ¿sí? Que haya un adulto que me ayude, que coopere, que me ayude a estar bien alimentado, a estar bien atendido. Entonces, ayudarle al niño a confiar, podemos decir que es la piedra angular sobre la cual se construye toda la personalidad, ¿sí?
y dar un inicio gradual a la capacidad de autorregulación, que viene con toda la parte de la tolerancia a la frustración, la capacidad de espera, que, bueno, eso sería como otra escuela de padres, otro webinar, donde hablemos de toda la parte de la autorregulación, de la tolerancia a la frustración, de la capacidad de espera. Adquirir hábitos gradualmente saludables y normas básicas que le permitan integrarse como ser social. Entonces, otra tarea de los papás es, bueno, ¿qué hábitos le voy a entregar a mi pequeño para que aprenda a cuidarse a sí mismo, para que aprenda a cuidar el ambiente, para que pueda cuidar su cuerpo y alimentarse bien? Fortalecer las actividades básicas cognitivas, esencialmente el lenguaje verbal. Mira, el lenguaje verbal es una herramienta potente que le entregamos a los niños. O sea, es lo más potente que lo podemos entregar. Que el niño pueda tener en la casa libertad de expresión. O sea, que cada que quiera expresarse se pueda expresar en el momento en que veamos que no está siendo, no está ubicado, pues decirle, oye, espérame un momento, yo termino de esta reunión o termino de conversar con esta persona, con esta otra persona y ya te atiendo, ¿sí? Pero que él siempre tenga la libertad de expresión y también que tenga eh, el lenguaje, ¿sí? Cuando nosotros veamos a un niño frustrado, cuando veamos que el pequeñito no tiene el lenguaje para expresarse, entonces buscar actividades donde podamos enriquecer su vocabulario y dar inicio a una mayor autonomía. Bueno, ya estamos terminando, pero quiero hacer mucho énfasis en esta diapositiva porque Claudio Naranjo, que era un psiquiatra muy interesante, si ustedes quieran escuchar eh, pues charlas de él y su visión de la vida y del mundo, pues eso es muy interesante. Él decía que como el, no sé, como el 70 o el 80% de las heridas que tenía un niño o un adulto tenía que ver con el no sentirse visto, el no sentirse amado, el no sentirse eh, presente para las personas que lo rodeaban, ¿sí? Entonces él decía, la peor forma de desamor es ser indiferente frente al otro. Entonces, en todo el lenguaje de la educación emocional hay un verbo que se llama confirmar. Aquí está, confirmar. Y confirmar es tener contacto visual con los niños. Y ese contacto visual que esté conectado con la ternura, ¿sí? A veces el contacto visual que tenemos con los pequeñitos es un contacto visual o de rabia o de molestia o de control. Entonces, el contacto visual con el pequeño le da una información directa y es, existes para mí y haces parte de mi entorno, ¿sí? Es decir, entre tú y yo hay un vínculo de amor, hay un vínculo de respeto. Entonces, tener momentos de conciencia para trabajar con el niño, momentos en los que dialoguemos con él, o sea, pues lógicamente uno no puede estar de las 6 de la mañana a las 4 de la tarde en contacto visual con el niño, pero si tú sacas 10 minutos, 20 minutos, una horita de juego con el niño, donde hagas contacto visual con él, muchas mamás, por ejemplo, que están amamantando y el niño sigue pidiendo más y más y más y más, en muchas ocasiones es que la mamá en el proceso de amamantamiento no hace contacto visual con el niño y el niño no se siente atendido afectiva y emocionalmente. Muchos niños que presentan pataletas, rabietas o que son demasiado demandantes, tienen es un deseo profundo de ser atendidos con contacto visual, de ser tenidos en cuenta de manera consciente. Entonces, esto es súper importante a la hora de relacionarnos con los pequeños. Y para eso es importante que haya experiencias comunitarias, que haya conciencia plena al hablar, tener cuidado en las palabras que se utilizan, pedir perdón, resolver los conflictos a través del diálogo. Y pueden decir algunos, esto es imposible. No, no es imposible. Si estas facultades las tiene el ser humano es porque somos capaces, o sea, nosotros somos capaces de amar,
Somos capaces de desarrollar nuestra vida no en medio del miedo, de la manipulación, de la violencia, sino en medio del amor, del respeto. Es posible vivir en dinámica de amor y de respeto, pero ya estamos muy acostumbrados a la violencia, al golpe, al hacerle daño a las otras personas. Entonces, mucho cuidado con esta parte de los padres que están ausentes, ausentes en el celular, ausentes en la televisión, ausentes en el trabajo. Y si tienen periodos de trabajo muy extensos, busquen que los tiempos cortos que estén con sus pequeños sean lo más conscientes posibles, para que ese pequeño diga, bueno, mi papá está en el trabajo, pero él me explica que estoy en el trabajo y cuando está conmigo tiene momentos muy conectados, muy conscientes, y eso me ayuda a entender para que eso no se me convierta en un trauma cuando sea adulto. Bueno, y actividades como el arte, el juego, los viajes, las excursiones y las caminatas son fundamentales en el proceso de desarrollo integral del niño. Y una vida espiritual activa. Cada persona y cada familia va construyendo su espiritualidad, ¿sí? Que la espiritualidad no quiere decir religiosidad o ritos, sino que tiene que ver con una visión frente a la vida, visión frente a sí mismo. Somos más que materia. Y contemplo un lindo paisaje, una tarde estrellada y me doy cuenta que soy más y que puedo más y que hay una conexión que puedo tener con el universo, con Dios y que la vida tiene sentido. Entonces, cuando los niños tienen experiencias donde ellos sientan que son más y que pueden ser mucho más, podemos decir que tienen una vida espiritualmente activa. Y ya para finalizar, eh, a los pequeños les podemos poner tareas en la casa, ¿sí? Y esas tareas hacen que el niño se sienta partícipe y responsable en lo que va a pasar en su casa, pero esas tareas deben ser asignadas según la edad del niño, de modo que él las pueda cumplir y pueda evitar la frustración y la desmotivación. Para que esas tareas puedan darse de la mejor manera, el niño debe entender lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si va a regar las plantas, entonces, ¿dónde está la regadera? ¿Dónde le pongo el agua? ¿Cómo tomo la regadera para que no se me riegue? Si es muy pesada, ¿hasta qué nivel la debo llenar? ¿Cómo debo remojar las plantas para que no se vuelvan un pantanero? ¿Y cómo sé si la planta está de regar o no? ¿Sí? Que el niño sepa el horario en el que debe realizar la tarea. O sea, para los pequeñitos son muy importantes las rutinas, entonces puede ser al levantarme o después de almuerzo o al caer la tarde, ¿sí? Que el niño pueda hacer seguimiento de la ejecución de la tarea. Ahorita le vamos a mostrar un poquito cómo podría hacer eso. ¿Cuál es la recompensa? No es un dulce, no es un regalo, sino la satisfacción de ver crecer la planta, de la tarea realizada. La satisfacción de vivir en un lugar agradable y adecuado y bello, en un lugar limpio. Entonces podemos utilizar algo como esto, ¿sí? Entonces, al volver a casa, ¿qué debo hacer? Debo cambiarme el uniforme, estirar la cama, cambiar los cuadernos, cerrar las ventanas e ir al baño. Entonces esto con cartoncito y cuando el niño lo vaya haciendo, hecho, 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 ¿sí? Para los bebecitos, pues él no sabe leer, pero puede ver las imágenes, ¿cierto? Eh, entonces esto puede ser para un niño más grandecito, pero también puede funcionar para un pequeñito para que él vea la serie de las cosas que tiene que realizar.